Bien, entonces hoy vamos a ver el último tema, ya prácticamente de esta primera parte básica, que tiene que ver con las ecuaciones, para ver un caso un poco más singular de alguna manera, de ecuaciones diferenciales ordinarias, aquellas ecuaciones en las que las diferenciales ordinarias de primer orden, en forma general, es decir, donde no se puede directamente despejar la derivada, y la ecuación no se expresa en forma normal. Entonces, para este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones no resueltas con respecto a la derivada, ecuaciones de primer orden, vamos a ver qué particularidades se observan. Entonces, en primer lugar, consideramos, como vemos aquí en el libro, este es el libro de Tikhonov de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde consideramos ecuaciones en general de esta forma. O sea, es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria del primer orden. Vamos a considerar el caso escalar para que se tenga claridad bien y no complicarnos con temas sencillamente complicaciones formales cuando consideremos que estamos tratando con sistemas de ecuaciones, con soluciones que pueden ser vectores de funciones, etcétera. Vamos a considerar por ello nada más el caso escalar, o sea, y se supone que es una función que está definida de un intervalo en R, nada más. Bien, entonces lo primero que se puede decir es lo siguiente, fíjense, cuando hay la posibilidad de despejar la derivada y expresar la derivada en términos de x y y en x, cuando eso es posible, no siempre es posible despejar la derivada de forma única. No es posible despejar la derivada de forma única, y por lo general tenemos varias relaciones funcionales de este tipo que se deducen precisamente de esta relación. Bien, y que obtener la solución de las soluciones de esta ecuación en esta forma general corresponde a obtener soluciones de cada una de estas ecuaciones para K, 1, 2, puede ser hasta una cantidad muy grande de ecuaciones de este tipo. Pero la diferencia entre esta ecuación y esta es que estas ecuaciones están dadas en forma normal, y para ellas ya tenemos desarrollada la teoría. Si las funciones fk con funciones de x y de y satisfacen las condiciones para el teorema de existencia y unicidad local, entonces esto quiere decir que si yo doy un punto x0, y0, o sea, si tengo el dominio de definición, vamos a suponer que tengo el dominio de definición de f, el dominio de f es un conjunto en el es un conjunto D que está donde están las variables x, y prima sobre las que está definida la función f mayúscula. Entonces, si damos un x0 y y0, si damos un valor de x0, y0, para este problema eso equivale a dar datos de Cauchy, quiere decir buscar la solución y de esta ecuación, o sea, la solución y sub k de x de esta ecuación, que satisface el dato de Cauchy que y sub k en x0 toma el valor y sub 0. Si la f sub k satisface las condiciones que hemos visto ya, por ejemplo, que la f sub k sea continua en las variables x y, y que con respecto a la variable y satisfaga una condición de elipsis, o un poco más general, sea una función que sea continuamente derivable con respecto a la variable y, entonces se sabe que este problema tiene solución local, o sea,
que si yo tomo el punto x0 y y0, entonces por ese punto pasa localmente una y solo una solución de esta ecuación diferencial que satisface este dato de Cauchy. ¿Está bien? El problema es que pueden haber, y obviamente esa solución tendríamos que ver cuándo esa solución es solución además de la ecuación original, porque no toda solución va a ser solución de la ecuación original. Por ejemplo, si yo tomo la solución esta va a ser solución de la ecuación original cuando tome efectivamente bueno, esto va a ser siempre una solución de esta ecuación original, va a ser siempre una solución de la ecuación original. O sea, cualquier solución de esta ecuación con estos datos de Cauchy va a ser una solución de la ecuación original. Bien, pero vamos a tener entonces, en general, muchas posibles soluciones de esta ecuación, porque vamos a tener en cada punto x0 y y0, tengo una solución de esta para cada k, entonces voy a tener para cada k una solución, y lo que voy a tener entonces es que en general para esta ecuación, por el punto x0 y y0 pueden pasar muchas soluciones diferentes, una que va a corresponder a cada k. Por ejemplo, esta para k igual a 1, esta para k igual a 2, para k igual a 3, y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que vamos a tener en general. O sea, en general, si yo para la ecuación formulada de esta forma doy nada más que los datos de Cauchy, o sea, digo, yo quiero encontrar la solución de esta ecuación que en el punto x0 toma el valor y0, pues en general puede ser que obtenga muchas soluciones de esta ecuación que satisfagan esto. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace con el ánimo de encontrar una solución única de esta ecuación? Entonces se da un dato adicional. El dato adicional es que se dice, bueno, a mí me interesa no solo encontrar la solución de esta ecuación, encontrar una solución de esta ecuación que en el punto x0 valga y0. Porque ya vemos que si de esta ecuación se puede despejar y de muchas maneras diferentes, y' en función de x y de y de muchas maneras diferentes, entonces van a haber muchas soluciones en general que en x0 valen y0. Y todas ellas van a ser soluciones de la ecuación original, porque esta se dedujo de la ecuación original. Bien. Entonces, con el ánimo de buscar, de tener una solución única de la ecuación original, lo que se hace es que además se da un dato adicional. El dato adicional es que se dice, yo quiero la solución de esta ecuación, que no solo en el punto x0 vale y0, sino que su derivada en el punto x0 toma un valor y0' dado, determinado. O sea, tengo que fijar también el valor de y0'. Bien. Y ese valor de y0', ¿cuál va a ser? Ese valor de y0' es precisamente f sub k de x0, y0. Bien. Porque yk' en el punto x0 es precisamente f sub k de x0, y de x0, que sería y sub 0. Este es el dato adicional que tengo que dar. O sea, yo quiero encontrar una solución de esta ecuación que en el punto x0 tome el valor y0, pero que además su derivada en x0 sea un cierto valor y0', y que además x0, y0 y y0' están relacionados por el hecho de que satisfagan esta relación funcional. O sea, f de x0, y0, y0' tiene que ser 0. Entonces, en el caso de ecuaciones donde que no se resuelven con respecto a la primera derivada, uno debe dar precisamente no solamente el valor de la solución que estoy buscando en el punto x0,
decir que eso sea un cierto Y0, sino además tengo que dar el valor de su derivada en X0 y tiene que ser un Y0', pero de manera de que la F mayúscula en X0, Y0 y Y0' sea 0, precisamente para que se satisfaga en el punto inicial, se satisfaga esa relación funcional. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede ocurrir aún con eso? Pues lo que puede ocurrir es que cuando yo obtengo las ecuaciones y' en X igual a F sub K de X, y en X, ¿okay? Despejando Y' en la relación funcional, bien, puede ser que ocurra que los F sub K de X0, Y0 son todos distintos entre sí. O sea que F sub K es distinto siempre de F sub Q para otra cierta relación de este tipo en X0 y Y0. Puede ser que eso ocurra. ¿Y eso qué quiere decir? Que la derivada, porque esto es F sub K en X0 y Y0, esto es precisamente Y sub K' en X0. Y esto es precisamente Y sub Q' en X0. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que las derivadas de las soluciones de la ecuación que corresponde, de esta ecuación que corresponde a F sub K y de la que corresponde a F sub Q, tienen derivadas diferentes en el punto X0. ¿Y esto qué me quiere decir? Me quiere decir precisamente que como tienen derivadas diferentes, entonces yo voy a tener aquí el punto X0, Y0, perdón, y voy a tener una solución que pasa por él, bien, sí, y esta es la solución que corresponde acá. Y puedo tener también además otra solución que pasa por él, y es la solución que corresponde a F sub Q, que F sub K y F sub Q se obtuvieron los dos al despejar la derivada de Y de la primera relación funcional. ¿Bien? Y como YK' en X0 es diferente de YK', de Q', perdón, Q' en X0, eso quiere decir que las pendientes en este punto, ¿bien?, estas pendientes son diferentes. Pero si resulta que existen K y Q, si existen K y Q tales que FK en X0 y Y0 es igual a FQ en X0 y Y0, ¿bien?, entonces en ese caso YK' en X0 va a ser igual a YQ' en X0. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Pues eso quiere decir que si yo tomo los dos sistemas, Y' en X igual a F sub K de X y en X, que se dedujo de la ecuación original al despejar Y', y tomo el sistema Y' en X igual a F sub Q de X y en X, con F sub Q diferente de F sub K, que también se dedujo del sistema original al despejar Y', entonces cuando ponga en este caso la condición de Cauchy, Y en X0 igual a Y sub 0, y aquí igual, Y en X0 igual a Y sub 0, y además ponga la condición Y en X0 igual a Y0', y Y', perdón, Y' X0, y aquí Y' X0 igual a la misma Y0', ¿bien? Como las derivadas en X0, el Y0' aquí, ¿quién sería? Y0' va a ser precisamente F sub K en X0 y Y0, que va a ser igual a F sub Q en X0 y Y0. Y por ese motivo eso quiere decir que tanto este problema con estas dos condiciones, como este problema con estas dos condiciones, ambos tienen soluciones que pasan por el punto X0 y Y0. Y voy a tener una primera solución que pasa por el punto X0 y Y0, es el punto X0 y Y0. Bien. Y voy a tener otra solución que también pasa por el punto X0 y Y0. Pero en el punto X0 y Y0, esta es la que corresponde acá, esta sería la que corresponde acá, y esta es la que corresponde a Q. Pero en el punto X0 y Y0, ambas soluciones tienen la misma pendiente. La misma pendiente.
Y por lo tanto, voy a tener con los mismos datos de Cauchy, aún dando el valor de la función, de la solución, en el punto x0 y el valor de la derivada de la solución en el punto x0, obviamente exigiendo que f de x0, y0, y0' sea 0, ¿bien? Voy a obtener soluciones diferentes, pero que corresponden a los mismos datos de Cauchy. O sea, ambos cumplen que en x0 vale y0 y su derivada en x0 vale y0. Por el hecho de que f sub k en x0 y y0 es igual a f sub q en x0 y y0. Entonces, lo que hay que ver es cuándo, bajo qué condiciones, se puede despejar, y eso tiene que ver con el teorema de la función implícita, cuándo se puede expresar la derivada de y con respecto a x y y de forma tal que en un cierto punto x0 y y0 no pueda ocurrir que si despejo la derivada de y de dos formas diferentes, o sea, a través de una f sub k y una f sub q, siempre se tenga que f sub k en x0 y y0 va a ser diferente de f sub q en x0 y y0. Y eso lo da precisamente el teorema de la función implícita. Y el teorema de la función implícita aplicado a este caso nos da este teorema de existencia y unicidad de solución del problema de Cauchy para la ecuación expresada de forma tal que no que aparece la derivada de primer orden de forma implícita. Entonces, fíjense lo que dice el teorema. Dice, supongamos que en un paralelepípedo rectangular de 3 con centro en el punto x0 y y0', o sea, podemos suponer que la función f mayúscula está definida en un producto A1B1 por A2B2 por A3B3, ¿bien? Donde x0 pertenece al interior del intervalo 1B1, y0 al interior de A2B2 y y0' al interior de A3B3, y f de x0, y0, y0' es igual a 0. Y entonces, bien, entonces lo que se considera, consideramos que x0, y0, y0' es una raíz son raíces de esta ecuación, o sea, f de x0, y0, y0' es igual a 0. Y supongamos que se cumple que f con respecto a las tres variables es continua en este conjunto de 3, que sería el producto de esos tres intervalos. ¿Okay? Supongamos que es continuo en ese producto y que además son continuas sus derivadas parciales con respecto a y y con respecto a y', en ese mismo rectángulo en R3. ¿Bien? Y vamos a suponer además que se cumple esta hipótesis, que es la hipótesis del teorema de la función implícita, que la derivada parcial de f con respecto a y' evaluada en el punto x0, y0, y0' es distinta de 0. Cuando eso ocurre, entonces en una vecindad del punto x igual a x0 existe solamente una función implícita, o sea, solamente existe, se puede expresar en una vecindad del punto x0 y y0, se puede expresar y' como función de x y de y de forma única. Cuando se cumple esta condición, entonces y' se expresa como función de x y de y a partir de la relación f de x, y igual a 0. Se puede expresar y' de forma única como función de x y de y, de manera de que f de x, y, f de x, y es igual a 0 en toda una vecindad de x0 y y0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dar
considerar un punto x0 y y0' en el dominio de definición de f, quiere decir, desde el punto de vista de la ecuación diferencial, que estoy considerando que lo que quiero es una solución de la ecuación diferencial que en el punto x0 tome el valor y0 y que su derivada en el punto x0 tome el valor y0'. Eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, por eso este teorema lo que me dice es que existe una solución única y en x de esta ecuación, de la ecuación 267, que es la ecuación original, la ecuación original, f de x, y igual a 0, existe una única solución que satisface estas dos condiciones, que en x0 vale y0 y que y en x0 vale y0'. ¿Está bien? Porque en ese caso, esta condición me dice que solamente hay una función f de xy definida en una vecindad de x0 y y0, que permite representar de forma implícita la derivada de y, que es la tercera componente. O sea, de manera de que en esa vecindad de x0 y y0, esto se convierte en una identidad. Hay una sola f de xy. Como hay una sola f de xy, y esa f de xy además, el teorema de la función implícita dice, por las propiedades estas acá arriba, de que de f de y y de f de y' son continuas, se obtiene que df de y es continua. Y si df de y es continua, eso quiere decir que satisface la condición de Lipschitz que hace falta para que el problema de Cauchy asociado a esta ecuación, que es encontrar la solución que en x0 toma el valor y0, tenga solución única. ¿Bien? Pero además, si yo evalúo f en x0 y y0, f en x0 y y0 va a ser y' en x0, que es el y0', precisamente que aparece allí. O sea, f de x0 y0 es igual a y0'. Entonces, el teorema de la función implícita dice, existe una única f de xy que representa en forma implícita a la derivada de y en esta expresión, y además f de x0 y y0 es precisamente y0', y por eso es que hay una única solución de esta ecuación que va a ser la solución de esta ecuación de aquí, que satisface esta condición de Cauchy, y además por datos, como conclusión del teorema de la función implícita, esa solución va a satisfacer también que su derivada en el punto x0 es igual a y0', que se enuncia en el teorema. Entonces, es importante para que el dato de Cauchy de esta forma implique obtener una solución única de la ecuación original que satisface esta condición de Cauchy y esta condición de Cauchy, es importante que se satisfagan estas dos condiciones. Bien. Generalmente lo que falla es esta condición de acá, lo vamos a ver en ejemplos, y cuando falla esa condición de ahí, entonces no se puede despejar de forma única la derivada como una única función de x, y, sino pueden existir muchas funciones que satisfagan la misma condición y que además todas ellas evaluadas en el punto x0 y y0 tomen el mismo valor y0', y eso lo que quiere decir que van a existir en ese caso dos soluciones diferentes que pasan por el punto x0 y y0 y que en el punto x0 tienen la misma pendiente. ¿Bien? Entonces, este es el resultado de unicidad de existencia, unicidad importante para este tipo de problemas, y vamos a ver este ejemplo. Miren, consideremos el ejemplo este donde tenemos una ecuación de segundo grado con respecto a y'. ¿Ves? Y' al cuadrado menos 2x más y por y' más 2xy. ¿Bien? Entonces, con respecto a y', es una ecuación de segundo grado. O sea, y' viene dada de forma implícita. Esto es una relación funcional entre x, y y'. ¿Bien? Aquí se ve que y' se puede expresar como función de x y de y de dos formas diferentes, porque una ecuación de segundo grado, y una ecuación de segundo grado tiene dos raíces en general, ¿no? Tiene dos raíces, que pueden ser diferentes o no, pero
precisamente en este caso las raíces, ¿quiénes serían? El coeficiente b de la ecuación es como si fuera una ecuación de la forma y' al cuadrado más b y' más c. Entonces las soluciones son de la forma y' igual a menos b, pero en este caso b es menos 2x más y, entonces 2x más y, ese es el menos b, que b es menos 2x más y, entonces aquí tendría 2x más y más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 2x más y al cuadrado, menos 4a, a que es 1 por c que es 2xy. Entonces aquí quedaría más menos 8xy. Ese es el 4. A que es 1 por C que es 2x. ¿Bien? Dividido por 2A, que es 2. ¿Bien? Entonces de ahí sale que de esta ecuación se obtiene y' como función de x y de y de dos formas diferentes. Una es cuando tomo el signo más y la otra cuando tomo el signo menos. Entonces vamos a analizar aquí adentro esto. Si desarrollo el cuadrado al desarrollar el cuadrado que tengo es 4x2 más 4xy más y2. Si a esto le resto 8xy, lo que voy a tener es 4x2 menos 4xy más y2, y eso es igual a 2x menos y al cuadrado. Por lo tanto, como aquí tengo la raíz cuadrada positiva y la raíz cuadrada negativa, en definitiva de aquí salen dos relaciones para y'. Una es y' igual a 2x más y más 2x menos y dividido por 2, y la otra es y' igual a 2x más y menos 2x menos y dividido entre 2. Esta relación me da una primera ecuación que se deduce de la ecuación original, de la ecuación cuadrática, que es y' igual a ¿quién? Fíjense, 2x más 2x, 4x, y se cancela con y me queda 4x entre 2, entonces me queda y' igual a 2x. Esa es una de las ecuaciones que se obtiene, y la otra ecuación que se obtiene es, aquí me queda 2x menos 2x, se cancela, y y menos menos y da 2y, y 2y entre 2 es y, entonces y' igual a y. Es decir, obtenemos estas dos ecuaciones, esas dos relaciones, donde ya hemos despejado la derivada, hemos expresado la derivada como función de x y de y. Aquí se puede hacer directamente mediante un cálculo muy simple, porque es una ecuación de segundo grado, en otros casos es mucho más complejo el análisis. Y entonces, y ahora tenemos estas dos ecuaciones. Y fíjense, ¿quién es la solución de esta primera ecuación? Y' igual a y. La solución de esta ecuación es, esto implica, de esta ecuación sale que y de x es igual a una constante c sub 1 por e a la x. Y de esta relación sale, esto sencillamente es una ecuación donde la parte derecha no depende de y, entonces la forma general de la solución es sencillamente una primitiva de 2x. Una primitiva de 2x es x al cuadrado más una constante. Entonces, esto implica que y en x es igual a x al cuadrado más otra constante, 0. ¿Bien? Y eso lo que quiere decir es que todas las soluciones de la ecuación 276 se expresan de esta forma o de esta forma. ¿Bien? Tienen esas expresiones. Bien, y entonces donde las constantes C1 y C2 se determinan de las condiciones iniciales. Bien. Entonces vamos a ver qué ocurre en este caso. Fíjense, el resultado interesante viene dado aquí. Miren, esta línea es la línea y igual a 2x. Y igual a 2x. Y lo que ocurre sobre la línea y igual a 2x, aquí arriba lo aclara, sobre la línea y igual a 2x,
es que en todo punto de la línea y igual a 2x, en todo punto x0, y0 que esté en esta línea. O sea, en todo punto x0, y0, que tal que y0 se iguala a 2 por x0, en esos puntos la derivada de y siempre es 2x0, en todos los puntos de esa línea. ¿Bien? Eso quiere decir que esa línea es precisamente el lugar geométrico, esta línea es el lugar geométrico de todos los puntos donde todas las soluciones de la ecuación original que pasen por un punto de esa línea van a tener la misma pendiente y la pendiente va a ser igual a 2x0 sobre esa línea. ¿Bien? Entonces, aquí uno ve quiénes son las soluciones. Miren, aquí la curva y, aquí está dibujada la curva y igual a x al cuadrado, que es esta curva que aparece por acá. Esta curva que aparece aquí. Está dibujada la curva y igual x al cuadrado más 1, que es esta otra, es la curva 2. Bien, x al cuadrado más 1. Fíjense que la curva x al cuadrado más 1, que pasa por un punto de esta línea, en el punto de esa línea por donde pasa, su pendiente es igual a la pendiente de esta recta, que es 2x0. ¿Está bien? La pendiente de la recta esa es 2x0. Entonces, porque este es el punto x0 y x0. Bien. Y se tiene también, aquí se ha dibujado también estas dos curvas, la curva 3, que es esta, es una exponencial que corresponde al segundo tipo de soluciones, y la curva 4, que es otra exponencial que corresponde al mismo tipo de soluciones. Entonces, lo importante es que en este ejemplo se pone de manifiesto que todas las curvas, todas las soluciones de esta ecuación que les acabo de mencionar, que son de esta forma, ¿bien?, tienen una tangente común, que es 2x0, en cualquier punto x0, y0, que está sobre la línea y igual a 2x. ¿Bien? Que está sobre la línea y igual a 2x. O sea, esa línea, que es lo que... Entonces, la línea y igual a 2x, es lo que le decía, es el lugar geométrico de los puntos donde la suposición de unicidad en el teorema anterior se pierde. Y se pierde por el hecho de que si yo tomo la derivada parcial de f con respecto a y' sobre los puntos de esa línea, se hace cero. Entonces, precisamente en los puntos de esa línea se pierde la condición de unicidad del teorema, porque la condición de unicidad en el teorema, les recuerdo que venía dada por esta condición que se deduce del teorema de la función implícita. Esa es la condición que sale del teorema de la función implícita para que y' se pueda expresar como función de x y de y de forma única. Entonces, cuando esto, si esa condición no se cumple, entonces y' no se puede expresar como función de x y de y de forma única, y por eso es que, fíjense que en cada uno de estos puntos, que están sobre esta curva, por ahí pasan dos soluciones, una por ejemplo en este caso que es x al cuadrado más 1, que es 2, y otra que es 3, que es 2 sobre e por e a la x. Las dos pasan por ese punto y pasan por ese punto con la misma pendiente. Entonces eso quiere decir que dar como datos de Cauchy el hecho de que la solución pase por un punto dado y que además en ese punto tenga una pendiente fija dada, no es suficiente para obtener una solución única, porque en los puntos que están en la recta y igual a 2x, en todos esos puntos van a haber siempre en cada uno de ellos dos soluciones diferentes, uno de forma exponencial y otro de forma cuadrática, que pasan por ese punto con la misma pendiente. ¿Bien? Y eso se ve precisamente porque se pierde
esta condición del teorema, que es la que da realmente la unicidad, no se cumple sobre los puntos de la recta y igual a 2x, y eso se comprueba aquí con con la ecuación esta que tenemos. Bien, con la ecuación que tenemos, porque si calculamos aquí la derivada de... ¿Quién es f aquí? ¿Quién es f de x, y, y'? Pues f de x, y, y', la ecuación que tenemos es f de x, y, y' igual a 0, en este caso es y' al cuadrado menos 2x más y, y' más 2xy. ¿Bien? Y si calculamos de f de y', es igual, la derivada con respecto a y' aquí es 2y' menos 2x más y, porque estoy calculando derivada con respecto a la variable y', ¿está bien? Con respecto a la variable y'. Entonces la derivada de este término con respecto a la variable y' es 0, porque este término no depende de y'. Bien. Y cuando esto lo restringo a la recta y igual a 2x, lo restringo a la recta igual y igual a 2x, fíjense, si y es igual a 2x, entonces si y es igual a 2x, aquí me quedaría 2y' menos 4x. ¿Bien? Si y es igual a 2x. Y esto, restringido a y igual a 2x, ¿qué cosa es? Pero es que fíjense, y', si tuviéramos una solución de esta primera ecuación que se deduce de la ecuación cuadrática, y' sería igual a 2x. Y 2x por 2 sería 4x, menos 4x daría 0. Pero si fuera y' igual a y, aquí me quedaría, ¿qué cosa? Quedaría 2 por y menos 4x. Pero sobre la recta y igual a 2x, o sea, en un caso, ya si tuviéramos una solución de esta ecuación, como y' es igual a 2x, aquí quedaría 2 por 2x menos 4x, y eso es 0. Pero si tuviéramos una solución de esta ecuación, y' sería igual a y aquí me quedaría 2 por y menos 4x. Pero como estoy evaluando esta relación sobre la recta y igual a 2x, cuando y sea igual a 2x, 2 por 2x, 4x menos 4x, 0. Quiere decir que la derivada parcial de f con respecto a y' sobre la recta y igual a 2x da siempre 0, y por lo tanto no satisface las condiciones del teorema de unicidad. Y es por eso que en cualquier punto de la recta y igual a 2x, por cualquier punto x0 y y0 de esa recta, pasan dos soluciones diferentes. Una que tiene esta forma para un C2 determinado y otra que tiene esta forma para un C1 determinado. ¿Bien? Entonces es muy importante, o sea, primero, para plantear el problema de Cauchy para una ecuación donde no se despeja la derivada, implica no solo dar el valor de la solución en un instante x sub 0, o sea, decir que y en x0 sea igual a y0, sino hay que dar el valor de la derivada de la solución en ese punto. Y que además que esa derivada junto con el x0 y y0 satisfagan la relación funcional f mayúscula en x0, y0, y0' igual a 0. Pero aún en ese caso puede haber situaciones en los que ese problema no tiene solución única. Y no tiene solución única cuando y' no satisface con respecto a x y y las condiciones del teorema de la función implícita aplicada a la función f mayúscula de x, y, y' igual a 0. Cuando no se satisface. Y eso es fundamentalmente que no se cumpla que la derivada de f, de la f mayúscula, con respecto a y' evaluada en x0, y0, y0', sea distinta de 0. Si eso no se cumple, o sea, si es igual a 0, entonces no va a haber unicidad de solución. ¿Bien? O que se pueden encontrar dos soluciones diferentes, como se ve aquí, en cada punto
de la recta. Esta es la recta, cada punto de la recta se pueden encontrar dos soluciones diferentes, una en forma de un polinomio cuadrático y otra en forma de una exponencial que pasan por ese punto y con la misma pendiente. Entonces el problema no tiene solución. ¿Bien? Vamos a ver algunos casos particulares de integración de ecuaciones que no se resuelven con respecto a la derivada y que se pueden resolver introduciendo, haciendo cambios de variable, introduciendo ciertos parámetros. Miren, supongamos, o sea, este es un caso particular, o sea, la formulación general de una ecuación en que la primera derivada no se puede despejar y no se puede expresar, no se expresa de la forma y' igual a una función de x de y, es cuando tengo una relación funcional entre x, y igual a 0, que en términos del teorema de la función implícita puede ocurrir que localmente exista. Encontrarla es otra cosa, pero que teóricamente exista una función de x de y que represente a y' en una cierta vecindad de un cierto punto x0 y y0. Bien, eso puede, según el teorema de la función implícita, puede ocurrir, pero vamos a ver un caso particular de esto. Un caso particular es cuando la ecuación viene expresada de la forma y de x igual a f de x y y' en x. O sea, la derivada viene dada de forma implícita, pero lo que se despeja es y. O sea, y viene dada en función de x y y'. En ese caso, uno hace el cambio de variables y' igual a p, y por lo tanto esto se convierte en una relación funcional entre las variables y, x y p, y igual a f de x, p. ¿Sí? Y en esa relación funcional, ahora lo que hacemos es derivamos con respecto a x a cada lado, y lo que me queda, ¿qué cosa es? Al derivar con respecto a x, aquí me queda de y de x, pero de y de x es y' es igual a p, es igual a ¿quién? A la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a sí mismo, que es 1, más la derivada parcial de f con respecto a p, evaluado en x y en p, por la derivada parcial de p con respecto a x. Y de aquí uno ve que puede expresar la derivada parcial de p con respecto a x en función de p y de x nada más. Pues fíjense, aquí despejo, paso restando la derivada parcial de f con respecto a x y me queda p menos de f de x y de p es igual a este término de aquí. Paso dividiendo de f de p en x, p, y eso va a ser igual a dp de x. Si a todo esto le llamo g de x y de p, entonces tengo una ecuación expresada en la forma dp de x igual a una función de x y de p, y esa ecuación, si doy condiciones, datos iniciales, o sea, si doy p en x0 igual a p sub 0, esto es problema si la función g satisface las condiciones de existencia y unicidad local, por ejemplo, que esta función sea de Lipschitz con respecto a la variable p. O sea, que tenga, basta con que tenga derivada parcial continua con respecto a la variable p. En ese caso, este problema de p de x igual a g de xp con esta condición de Cauchy tiene solución única en una vecindad de x0. ¿Bien? Claro, aquí tiene que ocurrir que hay que exigir que df de p en x0, p0 sea distinto de 0, para que al ser distinto de 0 en el punto x0, p sub 0, entonces tenga sentido dividir por df de p en toda una vecindad del punto x0, p sub 0. ¿Sí? Y entonces esto quiere decir que, como en el caso, cuando yo tengo una ecuación dada en forma normal, como es esta, entonces la solución p de x se escribe como una función
que depende de la variable X y de una constante C que se determina a partir, se determina a partir de los datos iniciales. De los datos iniciales. ¿Bien? Pero si P se determina a partir de los datos iniciales, como en la ecuación original era y en x igual a f de x, y' en x, y y' fue lo que denotamos por P, entonces aquí quedaría P en x, quiere decir que la solución de la ecuación original se expresa como la función f evaluada en x y en una cierta función phi que depende de x y de un parámetro que se determina a partir de los datos iniciales. Y esa es la forma general, esta es la forma general que tiene la solución de la ecuación inicial. La ecuación inicial es precisamente la ecuación y de x igual a f de x y'. ¿Bien? Y entonces, para resolver esta ecuación, pues obviamente tengo que dar el punto x0, tengo que dar el punto y0, que sería el valor que tomaría la solución y en el punto x0, y tengo que dar también el valor de y0', que es precisamente este p sub 0. Y, y la relación entre x0, y0 y p0 es que y sub 0 tiene que ser igual a f de x0 y p sub 0. Tiene que cumplirse esta relación. Entonces, cuando doy estas tres condiciones, doy el punto x0, el punto y0, donde este es y en x0, y doy el punto y0', que sería y' en x0, de manera que se satisfaga esta relación, entonces el problema tiene solución en una vecindad del punto x0, y esa solución se expresa de esta forma, donde phi va a ser la solución del problema de este problema auxiliar de p de x igual a g de xp, va a ser solución de ese problema, que depende de un parámetro que se elige en términos de las condiciones iniciales. ¿Está bien? El parámetro c va a depender de quién sea p sub 0. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo relacionado con este tipo de ecuaciones. Fíjense, vamos a considerar esta ecuación, la ecuación y' menos xy' más y igual a 0. Como ven, este es un caso del tipo que acabamos de ver. En el caso que acabamos de ver se expresa y como función de x y de y' en x. En este caso, pues, específicamente se expresa y en la forma como y es xy' menos y' al cuadrado. Y esto es una función de x y de y' en x. Bien, estamos en la situación que acabo de ver. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, como vimos, se sustituye y' por p, por una nueva variable p. En ese caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo que y sería igual a x por p menos p al cuadrado. ¿Bien? Y ahora esta ecuación la derivo, esta relación funcional la derivo con respecto a x para obtener una ecuación diferencial en forma normal para la función p, o sea, para la derivada de y. Bien, al derivar con respecto a x me queda dy de x, eso es p, por definición. Y' lo pongo igual a p. Hago y' igual a p. Entonces, dy de x es p, al derivar aquí con respecto a p me queda derivada con respecto a x de x es 1 por p es p, más x por la derivada de p es 1, menos la derivada de p al cuadrado es 2p. P se cancela con p y me queda la relación x menos 2p igual a 0, o sea, p en x es x sobre 2. ¿Bien? Llegamos a que la solución es esto, es
P en X igual a X sobre 2, o, perdón, aquí, ¿qué quedó? Fíjense, aquí hay algo, lo completé. Cuando derivo con respecto a X, aquí me queda derivada con respecto a X, me queda P, y aquí me queda derivada de X por P, me queda P, más X por la derivada de P, aquí queda X por la derivada de P, menos la derivada de P al cuadrado, que es 2P por la derivada de P. Y esto se escribe de la forma X menos 2P por la derivada de P con respecto a X. Entonces, y aquí como se canceló el P, pues entonces esta ecuación se redujo a X menos 2P por la derivada de X igual a 0, y de aquí sale que o bien de P de X igual a 0, en cuyo caso esto implica que P en X es constante, o bien X menos 2P es 0, y si X menos 2P es 0, esto implica que P en X es igual a X sobre 2. Eso quiere decir que la ecuación en P tiene dos tipos de soluciones: todas las constantes o la ecuación o la solución X sobre 2. Esas son todas las soluciones que tiene. Bien. Entonces, si esas son todas las soluciones que tiene, entonces ahora como Y era igual a ¿quién? Fíjense, aquí habíamos hecho igual a Y. XP menos P al cuadrado. Entonces, en el caso en que P sea constante, lo que se tiene aquí es que Y implica que o bien Y en X es igual a una constante por X menos la misma constante al cuadrado. Bien, porque Y es X por P menos P al cuadrado, y P, cuando P sea constante, la Y tiene esta forma. O cuando P sea igual a X sobre 2, entonces la Y en X es igual a ¿quién? X por X sobre 2 es X2 sobre 2, X al cuadrado sobre 2, menos X sobre 2 al cuadrado es X al cuadrado sobre 4. Entonces X al cuadrado sobre 2 menos X al cuadrado sobre 4 da X al cuadrado sobre 4. Entonces quiere decir que la ecuación original, que era esta ecuación de aquí, la ecuación original, que era esta ecuación de acá, tiene dos tipos de soluciones. Las soluciones que son de la forma Cx menos C al cuadrado, donde C es una constante arbitraria, y esta solución particular que es X al cuadrado sobre 4. Lo que ocurre en este caso es lo siguiente. Fíjense, aquí voy a dibujar las soluciones. La solución X al cuadrado sobre 4 es esta. Bien. Y para cada punto que está sobre la curva X al cuadrado sobre 4, se puede encontrar un C tal que la solución de la forma Cx menos C al cuadrado pase tangente a la curva en ese punto. ¿Está bien? Para eso se elige el valor de C. El valor de C es precisamente este: x0 sobre 2 más menos raíz cuadrada de x0 al cuadrado sobre 4 menos y0. O sea, para todo punto x0, y0 sobre la curva x al cuadrado sobre 4, que es esta curva que está dibujada aquí así, puedo encontrar una solución del otro tipo, de la forma Cx menos x al cuadrado, para un C determinado. El C es precisamente este, para el cual esa solución, que es una recta, porque esta es la ecuación de una recta, es una constante por x más otra constante, ¿bien? La ecuación de esa recta pasa tangente a la curva x al cuadrado sobre 4 en ese punto x0 y y0 que está sobre la curva x al cuadrado sobre 4, y igual a x al cuadrado sobre 4. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? A diferencia del caso anterior. En el caso anterior yo tenía, fíjense, vamos a ver el dibujito anterior, un caso donde se pierde la unicidad. Fíjense, pero aquí se pierde la unicidad sobre una curva que es esta recta, que no es solución de la ecuación.
Esa curva es la solución de la ecuación. Porque las soluciones de la ecuación, en este caso, son todas las que son de la forma un múltiplo de la exponencial de x o x al cuadrado más una constante. Entonces eso quiere decir que la recta, esta recta que es y igual a 2x, no es solución. Pero en todo punto de esa recta se pierde la unicidad de solución del problema de Cauchy. O sea, en todo punto de esa recta yo puedo encontrar dos soluciones diferentes de la ecuación, uno múltiplo de exponencial y otra de la forma x al cuadrado más una constante, que las dos pasan por ese punto con la misma pendiente. Entonces quiere decir son dos soluciones diferentes que satisfacen los mismos datos de Cauchy. Se pierde la unicidad. Pero en este caso pasa algo más. En este caso pasa todavía algo más. Y lo que pasa es que hay una solución de la ecuación que es x al cuadrado sobre 4, tal que sobre todos los puntos de esa solución, ahora es una solución, se pierde la unicidad. Porque en todos los puntos de esa curva, ella es una solución que pasa por ese punto. Pero además, siempre hay una recta que pasa por ese punto que también es solución y que tiene la misma pendiente, o sea, es tangente a esa curva en ese punto. Quiere decir, ahí se pierde la unicidad, pero la unicidad se pierde sobre una curva que a su vez es solución de la ecuación. Y entonces esas curvas son curvas singulares, son soluciones singulares de este tipo de ecuaciones, y esto puede aparecer precisamente, y lo que ocurre en este caso también es lo mismo, que si yo tomo df de y', df de y', miren quién era f, f es esta expresión de aquí. Cuando derivo con respecto a y' queda 2y' menos x, es la derivada de f con respecto a y'. Y ahora 2y' menos x lo evalúo en los puntos de la curva y igual a x al cuadrado sobre 4. Bien, pero es que y', en un caso, ¿dónde está? Es C, y en el otro caso y' es x sobre 2. Y entonces, cuando uno sustituye en esta expresión, cuando y', por ejemplo, es x sobre 2, entonces y', al ser y' x sobre 2 multiplicado por 2 da x menos x, 0. ¿Bien? Entonces, sobre la curva y igual a x al cuadrado sobre 4, no se satisface la condición del teorema de la función implícita que hace falta para la unicidad de solución de este tipo de cosas. Entonces, lo importante de esto es que hay muchas ecuaciones importantes, como la ecuación esta, la ecuación de Lagrange, en las que la derivada aparece de forma implícita en la ecuación, o sea, no se puede resolver la ecuación directamente de una forma única con respecto a la derivada, sino hay varias formas de expresar la derivada como función de x y de y a veces no se pueden encontrar de forma explícita, sino uno sabe que existe esa relación funcional que se deduce del teorema de la función implícita, pero no la puedo obtener analíticamente. Y entonces, como este tipo de ecuaciones, y para resolver este tipo de ecuaciones no es suficiente, aunque son ecuaciones de primer orden, dar como datos de Cauchy el valor de la solución en un punto x0, sino dar el valor de la solución y de su derivada en un punto x0, pero además que esta relación funcional se satisfaga para ese punto x0, para el punto y0 y para el punto y0', que es el valor que yo le impongo a la derivada. O sea, aquí yo, por ejemplo, para resolver esta ecuación tendría que dar un punto x0, tendría que decir que busco la solución tal que y en x0 sea igual a y0 y que y' en x0 sea igual a y0'. ¿Bien? Pero además se tiene que cumplir entonces que x0 por phi en y0' más y por, bueno, aquí era el phi y en el otro lado psi, aquí por phi más y0 por psi en y0' tendría que ser igual a g en y0'. Si los puntos x0 y y0' satisfacen esa relación, entonces tiene sentido plantearse el problema de encontrar una solución de esta ecuación que satisfaga esas condiciones. Bien.
Y entonces lo que puede ocurrir es que ese problema no tenga solución única, porque hay alguna curva en el espacio o algún conjunto de puntos en el espacio donde, si aquí paso restando igual a 0, y a toda esta relación le llamo f de x, y, y', entonces lo que voy a tener es f de x, esta ecuación va a ser equivalente a f de x, y, y' igual a 0, y si la derivada parcial de f con respecto a y', evaluada en este punto x0, y0, y0', es distinta, es igual a 0, entonces este problema no va a tener solución única, aunque esté dando como datos de Cauchy el valor de la solución en x0 y el valor de su derivada en x0. Bien. Y entonces voy a pasar finalmente al caso general. El caso general es cuando tengo pues una relación funcional f entre x, y y' igual a 0. Bien. En ese caso, lo que se hace es que se hace el cambio de variables y' igual a p, y se llega a la relación funcional f de x, y, p igual a 0, que es una relación funcional entre estas tres variables. Esa relación funcional entre esas tres variables, cuando no es degenerada, determina una cierta superficie en el espacio tridimensional de las variables x, y, p. Y como es una superficie que tiene dimensión 2, entonces se debe poder parametrizar esta superficie con respecto a ciertas coordenadas locales u y v. Entonces se expresa x, la variable x, como una función de los parámetros o coordenadas locales u y v, y como función de los parámetros u y v, y p como función de los parámetros u y v. Bien, y entonces pero las funciones x, y p van a estar relacionadas precisamente por esta ecuación, o sea, tiene que cumplirse que f evaluada en el x mayúscula de v, en el y mayúscula de v y en el p mayúscula de v tiene que ser idénticamente igual a 0. Y además se tiene que cumplir esta otra relación, como la derivada de y con respecto a x, que es y', es lo que hemos puesto como p. Eso quiere decir que la diferencial de y es igual a p por dx, y de ahí sale una relación entre estas funciones en términos de los parámetros u y v, o sea, de las coordenadas locales. Sale esta relación, la diferencial de y es la derivada parcial de y con respecto a u por du más la derivada parcial de y con respecto a v por dv, y eso es igual a p, que viene dada como función de u y de v, por la diferencial de x, que es la diferencial de x con respecto a u por du, más la diferencial de x con respecto a v por du. Y en este caso, fíjense, lo que se obtiene es que, entonces, si agrupamos todas las diferenciales de u y las diferenciales de v, lo que me queda es que dy de u, perdón, lo que me queda es que la derivada parcial de y con respecto a u menos p de u y de v por la derivada parcial de x con respecto a u, y todo esto por el diferencial de u es igual, o sea, pasé p por dx de u por du hacia la izquierda y paso este término hacia la derecha. Entonces me queda que p es igual a p por dx de v menos dy de v por du. ¿Sí? Y por lo tanto, esto lo que me dice es que se puede expresar v, o sea que las variables, los parámetros u y v no son independientes, sino uno depende del otro. Puedo considerar que v es una función de u, y para esa función de u se va a cumplir obviamente esta relación, que la derivada de v con respecto a u, eso sale de aquí, la derivada de v con respecto a u es igual al cociente de este término entre este término, que es esto que aparece acá.
Cuando se supone que esto es distinta de cero en un cierto punto, u sub 0, v sub 0, o sea, si el denominador es distinto de cero en el punto, u sub 0, v sub 0, y si además se suponen condiciones de diferenciabilidad para dy de v y de x de v, y de x de u y de y de u, se suponen condiciones de diferenciabilidad, o sea, si se supone, por ejemplo, que las funciones x y y como representaciones paramétricas de las variables x pequeñita y y pequeñita son funciones dos veces diferenciables, entonces lo que va a ocurrir es que este término de acá es continuamente derivable, y si este término es continuamente derivable, satisface las condiciones para que continuamente derivable con respecto a la variable v. Bien, es lo único que hace falta. En principio, o sea, lo único que hace falta realmente es que de x de u y de x de y de y de u sean continuas, y que con respecto a la variable v, estas tanto de x de u, de y de u y de x de v y de y de v sean diferenciables con respecto a la variable v. Y en ese caso, esta parte derecha es una función de u y de v que satisface las condiciones de existencia y unicidad de solución local del problema de Cauchy, y entonces vamos a tener que este problema tiene solución para cuando doy como condición inicial el valor de v en un punto u sub 0. Si doy el valor de v en un punto u sub 0 y digo que eso quiero que sea igual a v sub 0, pues ese problema va a tener solución única en una vecindad de u sub 0, y esa solución se va a representar como una función que depende de u y de una cierta constante c. ¿Bien? Pero entonces de ahí salen las expresiones ya de las variables x y la variable y en el problema original, porque recuerden que x se expresaba como una función x mayúscula de u y de v, y y como una función y mayúscula de u y de v. Entonces, si v se expresa como una función de u y de c, esto lo que quiere decir es que estoy expresando entonces la solución x, y del problema original en forma paramétrica con respecto al parámetro u. ¿Bien? Entonces, y de aquí, bueno, uno puede tratar de expresar, entonces, teniendo en cuenta que uno puede tratar de expresar a lo mejor u como función de x, no puede decir se puede, se expresa u como función de x, y al expresar u como función de x se sustituye aquí en esta expresión y me queda la solución y expresada en función de x nada más. Ese es el mecanismo general para resolver una ecuación en forma general cuando no se despeja directamente la derivada del trigono. ¿Bien? Entonces, bien, esa era la situación que quería plantearles, y ya entonces con esto terminamos toda la parte esta básica. Hay que hacer ejercicios sobre toda esta parte, ejercicios de los métodos de solución de las ecuaciones, de las ecuaciones básicas, ecuaciones de primer orden, los diferentes métodos. Hay que ver problemas, planteamientos de problemas con modelos simples, con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y de segundo orden, problemas que aparecen en la mecánica, problemas que aparecen en la teoría de circuitos, todo ese tipo de problemas hay que verlos. Y hay que hacer el análisis, que es muy importante, de la existencia y unicidad de solución de los problemas de tipo de Cauchy, o sea, problemas con condiciones iniciales cuando la derivada no se puede despejar en la relación funcional que da la ecuación diferencial. Entonces, con esto terminamos toda esta parte básica, y ya en la próxima clase pasaremos a los siguientes temas que van a estar relacionados con algunos temas generales de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque ya hemos visto bastantes cosas al respecto, y nos vamos a centrar en las ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales
y sus métodos de solución. Primero, en general, cuando se tienen ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes arbitrarios, con coeficientes continuos, y después para el caso de coeficientes constantes. Y en este caso de coeficientes constantes vamos a ver la importancia que tienen los resultados del álgebra lineal para estudiar las soluciones, el comportamiento de las soluciones de estos problemas. Una cosa importante aquí, cuando estudiamos las ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, es el estudio de la estabilidad de los estados de equilibrio de estos sistemas, que el estado de equilibrio corresponde en el caso homogéneo a la solución idénticamente nula. Entonces, ¿qué condiciones se pueden dar para la estabilidad? Vamos a introducir ese concepto, el concepto de estabilidad, que es un concepto muy importante dentro de todas las aplicaciones de la teoría de ecuaciones diferenciales en todas las ramas del conocimiento, sobre todo en la física. Con eso termino, gracias.